Y comenzamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este webinar del día de hoy, jueves 8 de mayo del 2024. Nuestro tema del día de hoy, como ustedes saben, es el tema de programación de cirugías o programación quirúrgica. Este es un tema bien interesante, ¿no? Y muchas veces poco explotado dentro del sistema. Gracias a todos por su presencia y por su puntualidad. Y arrancamos con el tema. ¿Les parece bien? Déjenme comentarles que en todos nuestros hospitales, pues obviamente, quizás la parte más importante de generación de un hospital sea nuestro quirófano, derivado de las cirugías que tenemos programadas o de urgencias que tenemos en nuestro hospital. De ahí es donde generamos la mayor parte de nuestro negocio, ¿no? Entonces es importante tener este control de la programación quirúrgica, saber administrar nuestras salas o nuestros quirófanos y los horarios y lo que sucede dentro de ellas, ¿no? Y bien, si es muy conocido que tenemos la programación quirúrgica dentro de Geo desde un inicio, lo que sí me queda muy claro es que no siempre le damos el uso completo y correcto a esta programación quirúrgica. Entonces, me gustaría hacer este webinar, basarlo en revisar todas las herramientas y los porqués de, de esta opción o de esta programación, el por qué se da, y bueno, de ahí, ojalá y pueda esto resultar en una mejor práctica y utilización de la herramienta de programación quirúrgica dentro de Geo. Y además anunciarles pues las nuevas modificaciones o mejoras que le hemos hecho a nuestro sistema. Obviamente, para que ustedes puedan tener estas últimas mejoras, definitivamente tienen que solicitarlo, programar y hacer la actualización en su hospital para que estén con lo último que está liberado, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos con la programación quirúrgica. Nosotros vamos a comenzar con el tema de que usualmente tenemos esta programación quirúrgica con la gente que está asignada en los quirófanos para estar recibiendo las llamadas de los doctores o de sus asistentes para hacer esta programación. En algunos otros hospitales incluso lo hacen más pequeño, lo hacen hasta en las propias áreas de admisión. Bien, donde quiera que tengan esta programación, vamos a ver todo el manejo de la misma. Lo primero que debemos de saber es que nosotros en el menú de hospitalización, catálogos, nosotros contamos con el apartado de quirófanos o con la opción de quirófanos, ¿de acuerdo? Aquí en donde está el catálogo de quirófanos, nosotros podemos dar de alta todos nuestros quirófanos o salas, en este caso donde hagamos algún tipo de procedimiento quirúrgico. No quiero entrar en el tema de la normativa de cuándo es quirófano y cuándo no se considera quirófano. Básicamente nosotros podemos tener unos quirófanos y en algunos de los casos, en alguna configuración de un hospital, de repente, imagínense, tenemos una eh, sala para procedimientos menores. Entonces nosotros podemos poner una clasificación, es decir, esta es una sala para procedimientos menores, ¿no? En algunos otros lados, así simplemente ponemos el añadir, le ponemos una clave y una descripción. En algunos otros lados, por ejemplo, tenemos las salitas pequeñas donde de repente se realiza una endoscopía o una colonoscopía. Entonces yo le puedo poner sala de endoscopías, ¿de acuerdo? Y así es como puedo configurar correctamente dentro de mi hospital la configuración de todos aquellos lugares donde yo voy a realizar procedimientos y necesito poderles hacer una programación, ¿ok? Si este fuera el caso de un hospital con 5 quirófanos más una salita de endoscopías y una salita de procedimientos menores. Para la normativa, las salas de endoscopía o procedimientos menores son salas que están menormente equipadas o que no cumplen con el equipamiento suficiente ni las medidas para que se puedan considerar un quirófano formal y están limitadas a ciertos procedimientos. Bueno, entonces nuestra primera opción es cómo tengo que verificar que la configuración de mis salas o áreas están correctamente designadas. Bueno, lo hago aquí en el catálogo de quirófanos. Una vez más, ¿dónde está ello? En el menú de hospitalización, catálogos y en la opción de quirófanos.
Aquí entro y aquí puedo añadir el quirófano, modificar la descripción si así lo quisiera, ¿ok? Y borrarlo, por ejemplo, si lo acabo de dar de alta y no tengo información ya relacionada, lo puedo eliminar. Si ya relacioné o ya programé cirugías ahí, no se debe de eliminar. Si hay algún tipo de otro tipo de modificación que requirieran como la clave, sí van a tener que llamar a soporte para poder cambiar o modificar las claves de los mismos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos configurado nuestras salas de procedimientos, nosotros debemos de entrar a la opción dentro del menú de hospitalización de programación de cirugías. ¿Ok? Agradezco, por ejemplo, para poder hacer esta demostración con información real, el apoyo del Hospital Versalles, que siempre tiene buena manera prestarme y pedirle autorización para poder compartir incluso algo de información para no tener que llenar tantos datos de manera inventada, vamos a llamarle así, ¿no? Y obviamente hacemos las adecuaciones o tratamos de que la información que es privada no se comparta, pero y agradecemos de verdad el apoyo en este caso, al Hospital Versalles, que me hizo el favor de permitirme comunicar o presentar algo de la información. Muy bien. Nosotros tenemos una pantalla de la programación quirúrgica cuando entramos, donde tenemos nuestro calendario. Nosotros podemos, en fechas posteriores o en meses posteriores, estar agendando cirugías. No importa el día donde queramos entrar o la fecha donde queramos entrar, ¿no? Esto es importante. Este manejo es con el calendario. Nosotros tenemos una vista de mano derecha de los horarios de alguna manera acomodados de los horarios y los espacios ocupados de nuestras salas. Y así podemos darnos cuenta con un solo vistazo si tenemos disponibilidad en algún quirófano en alguno de los horarios, ¿no? Y así es como comenzaríamos. Por ejemplo, si yo recibo una llamada y por parte de alguno de los médicos o de sus asistentes, a lo mejor necesita hacer una cirugía urgente hoy a la 1 de la tarde. Yo me puedo dar cuenta que a la 1 de la tarde más o menos cruza que el quirófano 1, 2 y 3 ya tienen pacientes programados, ¿no? En el 3, en el 2 y en el 1. Deje comentarles que esta ventana de visualización rápida siempre muestra la sala o el quirófano como QX2. En primer lugar, muestra al médico, quién es el médico que está programado. ¿Ok? En segundo lugar, al paciente, luego la cirugía y por último, las observaciones. Este es un solo vistazo rápido. No podemos mostrar toda la información porque obviamente pues no cabría en la pantalla, ¿no? Tendríamos que irnos de manera individual. Pero, por ejemplo, si yo requiriera hacer un procedimiento ahorita a la 1 de la tarde, a lo mejor yo sé que tengo libre quirófano 4, ¿sí? Y lo tengo libre de la 1 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, ¿ok? Entonces, yo selecciono mi quirófano 4 en este caso, y me voy al horario que quiero programar, a la 1 de la tarde. Le hago un doble clic y automáticamente me abre mi ventana de programación. Esto es como lo hemos trabajado. Algunos hospitales que no están tan actualizados van a ver que la pantalla ya cambió, tiene algunos datos más y eso solamente para que tengan la última versión, lo que necesitamos es actualizar para que lo puedan solicitar. Les recuerdo que todas las actualizaciones están incluidas en su póliza de servicio, ¿de acuerdo? Por lo cual no tiene ningún costo para ustedes. Muy bien. Normalmente el doctor llamaría, por ejemplo, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a simular que nos está llamando. Hola, doctor, ¿cómo está? Soy René, a sus órdenes. No, pues fíjate que necesito un quirófano para la 1 de la tarde. ¿Tienes disponibilidad? Yo ya vi que tengo la disponibilidad. Le digo, sí, adelante, doctor, en el quirófano 4. ¿Qué procedimiento va a ser? Y a lo mejor cuánto tiempo quirúrgico necesita, ¿no? Vamos a suponer que el doctor nos dice que va a requerir 2 horas. Entonces yo partiría el quirófano de la 1 a las 3 de la tarde. Una recomendación que nosotros siempre les damos, esto tiene que ser un acuerdo del propio hospital, es que dejen siempre media hora de contención o de prevención para dos cosas, para limpiar o preparar el quirófano para la siguiente cirugía, que ese será lo más importante, y cuando conocemos al médico que nos está programando, realmente ver si el médico lo que nos dice realmente sucede.
Muchas veces el médico te dice 2 horas, pero nosotros ya sabemos que ese médico siempre tarda de 3 a 4 horas, ¿no? Bueno, pues tengo que prever y apartar el tiempo para no meterme en problemas después con otras cirugías, ¿no? Yo para mi caso de la media hora, la recomendación, este es un gusto personal. Si él me dice 2 horas, yo de manera natural aparto 2 horas y media para prever ese tiempo de preparación. Entonces lo dejo de la 1 a la 3:30. Nuestra programación siempre está con estatus de programada. Cuando lo estamos haciendo por primera vez, está con estatus de programada. Y obviamente este no cambia cuando lo estamos programando. Cambia si yo le doy mantenimiento y realmente anoto cualquier tipo de situación que haya pasado, como realizada, cancelada, diferida, reprogramada, o como pudiera ser en este caso, que me acaba de hablar y ya es casi de manera inmediata, y yo le debería de poner que es una cirugía de urgencia. ¿Ok? Esto yo le pudiera cambiar a este tipo de cirugía. Este botón que dice folio de ingreso es para cuando se da el caso, que es lo menos común, pero que nuestro paciente ya está internado y debido a su internamiento es necesario hacerle un procedimiento. Es decir, no venía programado con anterioridad. Si esto sucede así, entonces este folio de ingresos sí me permite leer los datos y a lo mejor tomar los datos del paciente y automáticamente me va a jalar la información. ¿De acuerdo? Sobre un ingreso de un paciente ya existente. Sabemos en nuestro caso que no es la mayoría de veces lo que esto sucede. Y en el 99% de las veces es un paciente que está programado para cirugía y no está previamente ya en el hospital. Cuando está previamente, podemos utilizar esta opción de jalar nuestro folio de ingreso, como lo estoy poniendo ahí. ¿De acuerdo? Para eso es para lo que sirve esta opción. Muy bien, yo lo voy a dejar en blanco, lo voy a poner ahorita nuevo otra vez, a razón de poder hacer el ejemplo desde ceros. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, para eso era mi opción de folio de ingreso. Algunos de los campos que están aquí, ustedes ven mucha información. Realmente en Geo entendemos que el doctor no te va a dar esa información de manera inmediata y otra información no sucede al momento de que programan la cirugía, sucede posterior o cuando están terminando la cirugía. Por ejemplo, el tiempo quirúrgico real de la cirugía, ese no lo vamos a saber hasta que no termina la cirugía. El tiempo que tarda en recuperación tampoco lo vamos a saber hasta que termina la cirugía y lo tenemos al paciente en recuperación. En la mayoría de los casos es difícil a veces que el doctor nos diga la edad de nuestro paciente, ¿no? A veces ni el nombre de manera correcta, ¿no? Pero bueno. Entonces, aunque esté la información ahí, Geo te va a permitir guardar la programación con los datos mínimos. Esto es muy importante. Yo puedo programar con los datos mínimos, pero esto no significa que no le dé mantenimiento a mi registro de la programación quirúrgica. En fin, yo voy a programar ahorita con los datos mínimos y luego vamos a hacer la adecuación o la modificación de el actualizar la programación, digo, los datos quirúrgicos, ¿no? O la programación quirúrgica. Bueno, yo sé que el tiempo quirúrgico, la recuperación, eso no me lo sé, pero entonces le digo a mi médico, oye, doctor, ¿cuál es el nombre de tu paciente? Entonces, a la hora de poner el nombre del paciente, resulta que el doctor puede decir, ah, no, pues mira, el paciente es René Orozco, pero no se sabe el segundo apellido, ¿no? O no sabe si es José René o Andrés René o alguna otra cosa, ¿no? Y bueno, nada más te dice René Orozco. ¿Es posible programarlo así? Sí, sí es posible, para eso es. Por eso el campo de paciente usual o normalmente está abierto. De ahí nos pregunta la cirugía. La cirugía sí tiene que ser una cirugía que ya está habilitada en nuestro catálogo de cirugías. Yo voy y hago la búsqueda con el F2 o con la crucecita, yo lo voy al F2 y ahí puedo buscar la cirugía. Un tip para la búsqueda de cirugía, porque a veces mucha gente mete mano y da de alta las cirugías de diferente manera. Las cirugías siempre búsquenlo por una palabra clave. Por ejemplo, si hay una artroscopía de rodilla, busquemos rodilla. Y así va a ser más fácil encontrar la combinación de todas las cirugías que están registradas de rodilla. Y no que a veces, si yo busco, vamos a llamarle así, prótesis
rodilla, el sistema no me va a encontrar nada porque no hay nada escrito literal así como está, prótesis de rodilla, prótesis rodilla. Resulta que los que escribieron pusieron prótesis de rodilla, ¿va? Y entonces fíjense, aún así, ni así está exactamente escrito. ¿Y por qué puede ser? Porque trae un acento o porque trae un espacio más o algo. Para no meternos en este problema, usen la palabra clave nada más, rodilla, y ahí lo vamos a encontrar. O utilicen prótesis y me va a mostrar todos los tipos de prótesis que tenemos registrado. Esa es una manera más eficiente de encontrar lo que queremos, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a ponerle ahí que va a ser una prótesis de rodilla. ¿De acuerdo? Oye, nuestra cirugía tiene clasificación de cirugía mayor, menor o ambulatoria. ¿Va? Esta clasificación de cirugías, nosotros tenemos que hacer un poco de esfuerzo y en el catálogo de cirugías clasificarlas de manera correcta, para que de ahí podamos sacar algunos indicadores o reportes o estadísticas, que esto pues nos va a beneficiar mucho para nuestra práctica hospitalaria, ¿no? En un ratito más que entremos al catálogo de cirugías, les voy a mostrar en dónde se clasifican estas cirugías. Pero incluso si estuviera mal clasificada, yo puedo de aquí automáticamente cambiar la clasificación. Prótesis de rodilla. Sin lugar a dudas es una cirugía mayor, pero bueno, aquí está. Alguien me pregunta, ¿y por qué tienes un renglón abajo con el espacio abierto? Porque puede ser que cuando el doctor está llamando, y nosotros al buscar la cirugía no la encontremos por alguna razón, ¿sí? Yo voy a poner, por ejemplo, una ablación, no sé si ablación va con C o con S, safenoablación, bueno, ahí está con C, voy a buscarla con S, sí, parece que es con C. A lo mejor una ablación cardíaca y pues no la tiene, ¿no? Entonces, no tiene esta ablación cardíaca y a lo mejor está el doctor hablándome y no tengo tiempo de estar dando de alta la cirugía en ese momento, para no quitar el tiempo. Para eso es este espacio en blanco, para yo poder poner el nombre de la cirugía solo temporalmente mientras la doy de alta, la registro y la clasifico. El que demos la opción a que la puedan poner abierta no significa que así la tienen que dejar. Ojo con lo que digo, porque hacen la primer parte de la programación, pero luego nadie le da el mantenimiento a la programación. ¿De acuerdo? Una cosa es que te permita para solucionar este problema en ese momento y otra cosa es que no lo hagas. Y precisamente previendo ese tipo de situación que no se le da mantenimiento, es que nosotros acabamos, el día de ayer es algo que está recientemente solucionado, acabamos de hacer que desde la propia programación agregamos este menú de catálogos, si lo ven aquí arriba, aquí en esta opción de arriba, catálogos, y aquí les decimos el link directo al catálogo de cirugías para que no pierdan tiempo de dar de alta ni de salirse ni nada por el estilo, y directamente desde aquí puedan agregar la cirugía. Voy a poner aquí, no tengo la ablación cardíaca, pongo esta nueva cirugía, le digo a la nueva cirugía activa, esto es bien importante, este botón de activo a la cirugía, y aquí pongo, me disculpan si está mal escrito, ¿eh? Ablación cardíaca. Muy bien, vale la pena saber que cuando nosotros damos de alta una cirugía, el sistema me permite controlar otra serie de cosas que son muy importantes. Por ejemplo, para la cuestión de la gente que está en caja, que ese es otro tema, desde aquí uno pudiera decirles más o menos cuánto deberías de pedir de depósito en garantía para ese tipo de cirugías. Y cuando a un paciente ingrese a una ablación cardíaca, a caja le va a aparecer que le debe de pedir 50,000 pesos de depósito. También de igual manera, aquí pudiéramos hacer o definir cuál es el consentimiento quirúrgico que tiene específicamente esa cirugía, ¿de acuerdo? Y entonces, a lo mejor, yo le pongo directamente ese consentimiento. ¿Qué ventaja tendría? Pues que automáticamente cuando imprime los consentimientos me va a imprimir ese consentimiento en lo particular. Y algo que no se está utilizando ahorita,
pero que el sistema Geo ya lo tiene, es poder decir qué tipo de especialidades pueden, ojo, qué tipo de especialidades pueden realizar a cabo ese procedimiento. Y entonces busco del lado de cardio, cardiología, ¿sí? O cirugía cardiovascular. A lo mejor alguien me dice, no, hombre, solamente el cirujano cardiovascular, el cardiólogo sencillo no debe. Aquí lo debo de poner. La ventaja que tengo con esto es que si ustedes deciden y lo ligan de esta manera, Geo puede protegerlos para que no les permita registrar una cirugía a un médico con una especialidad que no está autorizada para ese tipo de procedimientos. Espero que sea muy claro lo que estoy diciendo. Geo puede prever, alertar, mandar un warning o no permitir eh, registrar o generar médicos en cirugías a los que no tiene derecho por su especialidad. ¿De acuerdo? Y una parte más que es importante para otro proceso también que tiene que ver con la parte de prever las altas médicas, sobre todo en hospitales que tienen muchas camas, el procedimiento puede decirme más o menos cuántos días de estancia usualmente maneja este procedimiento. Yo le voy a poner 2. Y cuando tenemos algo aquí, esa, este 2 días me genera una activación en un tablero de altas y prealtas que me puede decir qué pacientes se me van a dar de alta el día de hoy, basado normalmente en los días de estancia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el llenado de un catálogo de cirugías. Sin entrar en más complicación, porque eso si estoy con el doctor a lo mejor es demasiado tiempo, sin entrar en mayor complicación, basta con que le dejen la clave por default que les da, le pongan activo y le pongan el nombre de la cirugía. Con esto al menos pueden registrar la cirugía, se salen y aquí automáticamente donde dice cirugía ya me va a aparecer la ablación cardíaca. ¿De acuerdo? Ya la puedo tomar o ya la puedo definir. Entonces, no necesité perder tiempo o ya no tendría el por qué dejar sin ligar esta información, ¿no? El campo estaba previsto anteriormente para cualquier otra situación, para no tener que esperar a dar de alta, pero ahorita con el que ligamos directamente el poder generar o dar de alta la cirugía desde la propia programación quirúrgica, creo que es un gran avance para poder tratar de evitar ello y tener nuestra información lo mayormente bien codificada, ¿no? Y luego, obviamente, pues me pregunta por el cirujano, ¿no? ¿Quién va a ser el cirujano que va a hacer esta operación? No sé, obviamente no sé qué cardiólogo voy a poner. Eh, a ver, alguno. No tengo ni idea, ¿eh? Yo estoy inventando ahorita de cardiólogo. Bueno, agarré un pediatra, no importa ahorita por ponerlo como tal. Perfectamente puedo irme al catálogo de médicos, que esa es otra de las nuevas opciones, catálogo médicos, para no andar batallando. Y desde aquí busco a los cardiólogos, ¿no? Cirugía cardiovascular, ahí tengo a Almaguer García Francisco, ¿sí? Entonces yo ya sin ningún problema puedo tomar Almaguer García Francisco y ya me dice obviamente que es un cirujano cardiovascular. Muy bien. Entonces, si se fijan, dos de las novedades que tenemos en la programación quirúrgica es directamente poder entrar desde la propia ventana de programación quirúrgica a los catálogos de cirugías o catálogos de médicos. ¿Va? Y desde ahí poder agregar al médico que me haga falta, si me está llamando nuevo médico, pues poderlo agregar o agregar la cirugía. Entendemos, entendemos, esto debe ser muy claro, que si yo tengo un nuevo médico, cada hospital debe tener su propia regla de cuáles son los datos mínimos que debo de ponerle al médico cuando lo registro. Vamos a poner, yo diría, esta es una opinión propia, desde mi punto de vista, el médico tiene que tener siempre su nombre completo, eso es indispensable o indiscutible. Debería tener su especialidad obligatoriamente, ¿sí? Voy a poner un cirujano gastro. Deberíamos de tener al menos para darlo de alta su celular,
¿De acuerdo? Y en este caso, su DGP. Esos son los cuatro datos mínimos. ¿Para qué? Para yo poder programar, para que con su nombre y su DGP pueda hacer la validación de que el médico es un médico credencializado, ¿sí? Y además su celular para que mi área de credencialización o de contacto con los proveedores le llame y le diga, doctor, cuando vengas a operar, esta es tu primera vez, por favor te pedimos que te traigas tus documentos para credencializarte. Y entonces, sin ningún problema, yo ya aquí en el cirujano, pues puedo tomar a Orozco Severné y ya ponerle ahí al cirujano gastro, ¿no? Que acabo de dar de alta. ¿Ok? Si se fijaron, le di de alta con los datos mínimos. Cada hospital decide cuáles son sus datos mínimos, ¿no? Pero aquí entra un proceso de calidad, porque a veces es muy frecuente que den de alta al doctor García, ¿no? ¿García qué? Y luego en otro lado le ponen Antonio García, pues Antonio García qué? Y luego no le ponen especialidad y resulta que el doctor lo tenemos dado de alta dos, tres, cuatro veces, ¿no? Entonces vale la pena que al menos nombre completo del doctor, especialidad, su celular y su DGP sean los datos mínimos indispensables para agregarlos. Obviamente cada quien definirá si con eso basta, ¿no? Oh, perdón, me salí de la programación, discúlpeme, esto me salí de la programación, voy a volver a poner a René Orozco y la cirugía, habíamos dicho que era una prótesis o una ablación. Bueno, sí, la ablación, la nueva que acaba de poner. Una ablación cardíaca y con el cirujano Almaguer. ¿De acuerdo? Es un cirujano muy bien. Viene también dentro de las actualizaciones relativamente recientes lo de cirugía de segundo tiempo y cirujano de segundo tiempo. Se da frecuentemente que en una cirugía, sobre todo con los médicos, con las cirugías estéticas, que a los pacientes les hacen un paquete y entonces el plástico les pone un implante de mamas y a lo mejor una bichectomía o un abdomino y luego llega el otorrino y el otorrino les hace una rinoplastía, ¿no? Eh, la verdad es que deberían hacer dos médicos, debería de haber dos programaciones quirúrgicas por cuestión de norma, con las propias validaciones de cada médico. Pero esa opción la pusimos por algún hospital, necesita usted saber por qué salió, por algún hospital que quería llevar la relación de la productividad de los médicos y que las cirugías contaran como cirugías conjuntas, ¿no? Y entonces por eso se ponía cuál era la cirugía del segundo tiempo que se iba a hacer y cuál era el cirujano del segundo tiempo, ¿ok? Para eso es básicamente esa opción. Eh, sé que cuando está llamando al médico es difícil a la hora de programar y entonces ponemos quién es el nombre del paciente, qué procedimiento, el tiempo, la cirugía, el cirujano. Y de ahí ya el CPT, el diagnóstico, etcétera, sabemos que es muy difícil que nos lo vayan a dar en ese momento o no perder el tiempo en preguntarlo. Quizás podemos irnos hasta la parte del anestesiólogo y una vez más, con el F2, buscar a nuestros anestesiólogos. ¿De acuerdo? Este catálogo de anestesiólogos es el mismo catálogo de médicos. Debo decirles, el mismo catálogo de médicos. Si yo necesito dar de alta un nuevo anestesiólogo, solamente denlo de alta en el catálogo de médicos con la especialidad de anestesiología. Voy a hacer un ejemplo. Anestesiólogo, voy a inventar un nombre, ¿sí? Si les parece. Eh, María López García, sí, con apellidos totalmente comunes, vamos a llamarle así. Le pongo anestesiología, ya me hemos dicho que a lo mejor el celular y su DGP para validar, ¿no? Grabamos, nos salimos y entonces ya en el catálogo de anestesiólogos, López García, ya lo puedo buscar, seleccionar y resulta que ya tenemos a nuestra anestesióloga registrada y dada de alta. Entonces, esto nos va a permitir mucha rapidez y la correcta definición de mi programación quirúrgica. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos otra serie de datos como pudiera ser. Si se fijan, yo tenía antes
abierto un campo de anestesiólogo, por cuando no existía el anestesiólogo, que no perdieran tiempo en darlo de alta, ahí lo podían escribir aquí de manera manual, ¿no? Yo le voy a poner adrede, anestesiólogo extra. Adrede, ¿no? Para ahorita que lo veamos, saber que esto se está registrando, ¿no? En fin, ese mismo registro, en el caso de que fuera una cesárea, un parto, etcétera, pues a lo mejor requiere que esté el pediatra ahí presente y de ahí tomaría el pediatra. Esto para caso de cesáreas o partos, ¿no? Y luego viene el campo de proveedor externo, que también es una de las actualizaciones relativamente recientes. Proveedor externo es cuando en nuestra cirugía sabemos que se va a requerir de un proveedor externo que nos traiga alguna renta de algún equipo o algunos insumos, sobre todo en las cirugías de trauma, de urología, en fin, de algunas especialidades que es muy frecuente que requiramos materiales, medicamentos o equipos externos. Para eso es el campo del proveedor externo. Yo puedo ponerle aquí proveedor externo, P2, y a lo mejor buscar algún proveedor, a ver si hay de, no sé de qué sea, pero vamos a decir que es él, ¿no? Unidad de imagen y cardiodiagnóstico. Muy bien, vamos a decir que ese va a ser nuestro proveedor externo. También, cuando es la cirugía desde la que la programamos, podemos programar si esa cirugía viene de alguna aseguradora. Vale la pena porque casi todos los hospitales tienen paquetes o manejos especiales dependiendo la aseguradora. Entonces vale la pena saber, por ejemplo, alguna aseguradora que tiene unos seguros restringidos, pues a lo mejor no utilizan medicamentos de patente, sino utilizan genéricos, ¿no? O alguna otra aseguradora que tiene restricciones con respecto a las rentas, ¿no? O que pagan las rentas de manera directa al proveedor. Entonces, el hecho de poder definir la aseguradora es una información que nos sirve al hospital, a nuestro equipo o para el manejo, la administración de esa cirugía, ¿no? Yo en la aseguradora pudiera decir, eh, esto es esto es cierto, mi aseguradora es Monterrey, este aseguro Monterrey New York Life en gastos médicos mayores y bueno, pues ahí lo tenemos. Cuando están programando, me queda absolutamente claro que no sabemos ni quién es el instrumentista, ni quiénes son los ayudantes, ni quién va a ser la enfermera circulante. Esto que dice aquí enfermera es la circulante que va a estar asignada en esta cirugía. Obviamente esto se da hasta la cirugía. Por eso vuelvo a repetir, una cosa es lo que programamos y otra cosa es el mantenimiento que le debemos de dar cuando ya se está llevando a cabo la cirugía. De igual manera, quién es el técnico que viene de repente para operar los equipos de renta. Casi siempre nos mandan un técnico. Ahí podemos tener registrado a los técnicos. ¿Ok? Y ¿cuál es el técnico? Lo damos de alta dentro de nuestro catálogo de enfermeros o enfermeras, ¿no? Muy bien, esa sería una manera de manejar el técnico. Si ya nuestro paciente está hospitalizado, pues ya automáticamente podemos decirle de qué habitación viene, ¿sí? Y en las partes de las novedades que esperamos tener muy pronto, una de las partes de las novedades es tratar de tener el sistema ya con reservaciones para poder apartar camas o saber camas que están apartadas para ciertas cirugías en determinado momento. Eso estamos trabajando en ello, será una de las actualizaciones que verán dentro de poco tiempo. Y otro punto que también se agregó ya hace algún tiempo, es que nosotros podamos indicar o preguntarle al doctor, oye doctor, ¿vas a requerir laboratoriales? ¿Vas a requerir, por ejemplo, el fluoroscopio? En este caso, en la prótesis a lo mejor sí, ¿no? Aquí en la ablación a lo mejor no, pero bueno, vamos a ver si vas a requerir el fluoroscopio, si tenemos que tener, por ejemplo, a lo mejor algunos paquetes ahí de sangre, unos hemoderivados, ahí se anota, ¿no? Entonces podemos hacer todo esto. Si vamos a requerir rayos X trans o posoperatorios, eso lo debemos y lo podemos especificar. Y en las observaciones, precisamente ahí muchos de nosotros actualmente hacemos en las anotaciones si es de particular o es aseguradora, ahí a veces ponemos el proveedor y la renta y cosas por el estilo. Cuando tenemos los campos dentro de la programación, solamente hay que llenarlos ahí y hacer que nuestro formato impreso salga con esa información, ¿sí?
Aquí en las observaciones pudiera decirse o pudieran observarse cosas como la de requiere, eh, am, voy a decir una tontería, fluoroscopio 4 gigahertz, por decir algo, ¿no? Ya sabemos que requiere fluoroscopio, pero tiene que ser uno muy especial por el tipo de cirugía. Estoy inventando estos datos. Y además, tener suturas triple cero. Vamos a inventar. Y entonces, esa es la observación o cualquier detalle que para la gente que está programando sepa que tiene que tener esa disponibilidad o esas cosas cuando estamos o para estar listos para esa cirugía. Muy bien, termino yo de programar mi cirugía, termino la llamada con el doctor, le doy a aceptar y sé que me faltaron muchos datos de registrar. Si ustedes están de acuerdo, hay muchos datos que no están registrados o guardados, ¿sí? Esa información, ¿de acuerdo? De la cirugía, esa información es la información que nosotros deberíamos de tener claramente registrada para que no tengamos absolutamente ningún problema, ¿ok? Nuestra cirugía en cualquier momento puede ser actualizada, puede ser cambiada, puede ser lo que nosotros queramos dentro de esto mismo, sin mayor problema. ¿Va? ¿Alguna pregunta hasta este momento para luego avanzar con otros detalles? ¿Alguien que guste hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿Hola? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Nosotros con esta cirugía y se salió. Voy a checar el por qué. Con esto que estoy haciendo de las cirugías, el que nosotros podamos tener toda esa información es muy importante que sepamos cómo alimentarla y qué hacer con ellas. Y cuando se está llevando a cabo la cirugía, darle el mantenimiento. Pero bueno, nosotros ya tenemos ahí nuestra programación de cirugías. ¿Qué deberíamos de hacer? Casi siempre les sugerimos que el día anterior o en la mañana muy tempranito, sobre todo el día anterior es como les sugerimos, bueno, pues que hagan la impresión de la programación quirúrgica y aquí, dependiendo obviamente de cada hospital, pues ahí puede venir todo el detalle de las cirugías, ¿no? Y entonces, el detalle que viene en estas cirugías depende total y definitivamente de cada hospital. El diseño de esta programación, qué datos sacamos y qué datos no sacamos, es completamente de cada hospital. Yo tengo hospitales que me dicen, yo quiero en 2 líneas todo y no me interesa que pongas estos datos. Bueno, pues no los ponemos, es gusto de cada hospital, ¿no? O alguien que dice, no importa que se lleven más líneas, pero detállame lo más posible. A mí en lo particular, este es el formato que me gusta. ¿Por qué? Porque tengo la sala de quirófano donde se va a llevar a cabo la cirugía, tengo la hora de inicio y la hora de término, tengo anotado quién es mi paciente, quién es el médico cirujano, si viene de particular o aseguradora, si le tengo registrado algún anestesiólogo, qué tipo de cirugía es. Esta es la ligada al catálogo y si hubiera sido de las escritas normalitas estaría aquí abajo. ¿Cuándo se programó la cirugía? ¿De acuerdo? ¿Cuándo se programó y a qué horas? ¿Hecho? Por ejemplo, esta cirugía se programó el día de ayer y si ha tenido alguna modificación. ¿De acuerdo? Y aquí abajito viene las observaciones, ¿no? Por ejemplo, no pruebas, particular no pruebas. Ya no habría necesidad, por ejemplo, en este caso de poner particular no pruebas, porque yo a este formatito, yo ya le agrego. Para mí, si no tiene aseguradora definida, automáticamente es un paciente particular. Si están de acuerdo en un manejo correcto. Si yo no tengo una aseguradora, es que mi paciente es particular. Vendrían las observaciones ahí y en su caso, cuando tengan un proveedor externo, como es esta cirugía de liberación de tendón, bueno, aquí tenemos al proveedor. Este es el proveedor que yo voy a esperar
que esté ahí con los instrumentos o los implementos o los equipos y los materiales necesarios. De igual manera, aquí puedo ver que en esta cirugía voy a requerir laboratoriales, voy a requerir un fluoroscopio y voy a requerir unos rayos X post. No voy a requerir ni sangre, ni patología, ni rayos X trans. ¿De acuerdo? Este formatito a mí en lo personal me gusta mucho porque creo que perfectamente nos da la indicación de todo lo que puede suceder dentro de la cirugía para prepararme y que se lleve a cabo de la manera correcta. ¿Ok? Pero ahora imagínense ustedes o vean ustedes, yo estoy con esta programación, ya la dejé impresa ahí en las áreas. También esta programación debería tenerla la gente de almacén o quienes preparan los bultos quirúrgicos, que recuerdan ya en otro webinar, hicimos un webinar de cómo preparar bultos quirúrgicos para nuestras cirugías programadas, ¿no? Por ahí, si no lo vieron, los invito a que se metan al canal de YouTube y y vean este webinar que dice de bultos quirúrgicos o bultos para cirugías. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tengo mi programación quirúrgica. ¿De ahí qué seguiría? Bueno, pues partes bien importantes y bien interesantes. Eh, yo puedo actualizar, vamos a suponer que esta cesárea se está llevando a cabo, ¿sí? Del quirófano uno, ¿no? Y aquí tengo el quirófano uno, muy bien. Esta cesárea se está llevando a cabo. Yo selecciono esta cesárea, le doy un doble clic y le digo actualizar. Y entonces yo ya puedo seleccionar y actualizar toda la información. Aquí lo correcto es que la persona que está en quirófano debería de darle mantenimiento para saber lo que realmente sucedió. Y cuando digo lo que realmente sucedió es, bueno, pues esta cirugía en vez de terminar a las 10:30, a lo mejor terminó a las 11, ¿ok? Y luego de estar programada, ya pasó a realizada. Este puro cambio me permite llevar una estadística de cuántas cirugías programadas ya se realizaron o cuántas se cancelaron, cuántas se difirieron, reprogramaron o cuántas fueron de urgencia. Interesante, ¿no? Bueno, se pudiera llevar como dándole el mantenimiento correcto. De igual manera, aquí pudiera notar cuánto fue el tiempo quirúrgico real. Ya para esta cirugía, pues mi paciente ya tendría que estar ingresado. Yo también ya puedo meter los datos del folio de ingreso, ¿sí? A lo mejor le puse de 8 a 11, son 3 horas, que serían 180 minutos, pero dentro de mi hoja realmente anotábamos que mi tiempo quirúrgico real fueron 130 minutos, ¿no? Y a mi paciente en recuperación, después le voy a poner que se llevó 2 horas, 120 minutos, ¿ok? Esto es importante porque no solo para la estadística y el control de todo lo que es del área quirúrgica, sino también hasta para la venta, ¿no? Cuando vamos a cobrar el tiempo en recuperación, pues sabemos el tiempo real que duró para poder hacer el cargo de la manera correcta, ¿no? Ya dijimos, no, bueno, pues fue cesárea, perfecto. Si fue el doctor, muy bien, pero aquí yo ya pudiera completar los demás datos. Por ejemplo, ¿como qué datos? Pues los diagnósticos, ¿no? Oye, ¿cómo fue el diagnóstico médico? No, pues más bien, embarazo, bueno, parto por cesárea electiva, ¿no? Vamos a suponer. Vamos a suponer que sí sabemos quién fue el anestesiólogo. Dimos de alta a una López García, creo. López García María, y ella la seleccionamos. Entonces, podemos dar de alta, ¿no? Si el pediatra no está registrado, pues ya pudiéramos aquí poner el doctor Jesús, ayúdame con mi niño. Así se llama el pediatra, ¿no? Muy bien. Y así con todo lo demás, ¿no? Si fue de la aseguradora, y ya puedo anotar, ¿no? ¿Quién fue el instrumentista? No, pues fue Lupita Jiménez. ¿Quién fue el ayudante? Juan Menchaca. ¿Quién fue la enfermera circulante? Entonces agarro de mi catálogo de enfermeras y fue Maritza Bobadilla. ¿Quién fue el ayudante 2? Si tuve un ayudante 2, ¿no? Soy un técnico. A final de cuentas, esto sí pasó. Y ya aquí le digo, ya no requiero poner particular y las pruebas pues ya no se requerirían porque yo ya había puesto aquí laboratorial, ¿no? Esto es darle un mantenimiento real
a mi cirugía, ¿de acuerdo? Yo la grabo y entonces, además de que ya queda grabada, queda actualizada toda la información, ¿de acuerdo? La información de ella, ¿de acuerdo? Yo ya le puse ahí, era la cesárea y demás, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Pero miren, ya me aparece la anestesióloga, que antes no tenía, ahora ya me dice que sí, fue María López García. Ya me parece que sí, realmente fue de 8 a 11, no de 8 a 10 y media. ¿Ok? Entonces, esta parte de la actualización de la programación quirúrgica es la que no estamos llevando a cabo en la mayoría de las ocasiones. Y esa es la parte donde me gustaría invitarlos a que en sus procesos eso cambie. Y además, ustedes como hospital pueden pedirnos a nosotros que les agreguemos algún reporte como tal, lineal, para poder sustituir, díganme si no, si me equivoco en lo que digo, casi todos los hospitales tienen por ahí un libro, un cuaderno grandote ahí largo, alargado, como de estos contables o de auditoría de hace muchos años, y donde van llenando ahí las columnas de cada cosa que sucedió en la cirugía. Bueno, pues básicamente podemos hacer el reporte con ese desglose y ahorrarles a ustedes pues un doble registro o un doble trabajo o mucho tiempo, ¿no? De ahí es de donde viene. Y también deben de saber que todo lo que sucede, por ejemplo, en este caso de las cirugías, si yo en la cirugía o en lo que vaya, yo utilizo el eliminar la cirugía, por ejemplo, si alguien me la quiere borrar, hay una bitácora de quién está borrando las cirugías. Claro, primero tendría que tener permiso el usuario, pero quién la borró de manera eventual o de manera relativamente frecuente en diferentes hospitales nos hablan y, oye, ¿quién me borró una cirugía? Estaba programada y ya tuve problemas con un doctor, ¿no? Porque resulta que ya no está su cirugía programada y ahora está la de otro médico, ¿no? Y entonces, a ver, pues, ¿quién cambió? ¿Quién borró? ¿Quién hizo? Hay una bitácora de programación de cirugías que nos dice si borraron o borraron o quién las hizo o quién cambió algún dato. Esa es la manera como podemos trabajar esta programación quirúrgica, como se los he dicho, ¿sí? O como lo hemos platicado. Y, bueno, pues estar haciendo nuevas programaciones en otros horarios, como ya lo vimos, o tomar sobre programaciones existentes, poder actualizar. ¿Ok? Bien, hay una utilería extra que estamos por dejarla 100% funcional, que es la de cambiar de quirófano. Es decir, si yo tengo esta cirugía que está en el quirófano uno, poder poner esta cirugía de quirófano uno y pasarla al quirófano 5, ¿de acuerdo? La de Hernández Guzmán, Héctor Jonathan, ¿sí? Le decimos que sí, se cambiaría y ya en el quirófano 5 ya tenemos a Hernández Guzmán, Héctor Jonathan. Este cambio ahorita estamos ya por liberarlo, que funciona de la manera correcta. Si vemos aquí, pues sí hizo el cambio ya en el quirófano 5, ahí está, Isela Guzmán, con Hernández Guzmán, con Joana, ahí está el cambio sin ningún problema. Me van a decir, oye, pues si ya está funcionando, ¿por qué no lo haces? Porque ahorita todavía no tenemos correctamente validado el que no encimemos con otra cirugía. Vamos y validamos un poco los horarios, pero tenemos que validar que no coincidan ninguna de las 3 horas que está registrada, ninguna de las 6 medias horas, desde las 8 hasta las 11 que no coincidan con otra cirugía programada, porque si no, no pudiera encimarlo, ¿no? Entonces, es importante. Esta es otra de las funciones que no habían visto y que creo que no utiliza la mayoría de la gente, y eso pues ya básicamente estaría liberado. Como lo acaban de ver, acabo de hacer el cambio y no tuve ningún problema. Ahorita estrictamente es que deberías ir, antes de que lo cambies, valídate que tienes el espacio libre, pero el sistema tendría que protegerte para que no haya absolutamente ningún error, ¿no? Es, estamos en esa validación. Por ejemplo, yo aquí a las 12 aquí no tendría problema en el quirófano uno de cambiar. En el quirófano 2 si quiero cambiar, ahí tengo la una, no tendría problema. En el quirófano 3 bueno, ahorita ninguna de estas coincide, pero alguna de ellas que coincidiera, por ejemplo, esta del quirófano 2 para el 3 de este quirófano 2
Si yo tomo esta cirugía y le digo cambiar y la quiero cambiar a quirófano 3, ahorita me manda el mensajito de validación que no puedo porque la hora de 14:30 ya está programada. ¿Ok? Entonces, este es lo que estamos liberando, ¿no? La validación. Ahora solamente queremos hacer que no tenga conflicto con absolutamente nada. Y ustedes ya con eso van a poder checar y buscar cuál es el espacio libre que tienen para poder cambiar la cirugía. Entonces, bueno, creo que todas estas nuevas funciones, como acabamos de ver de los catálogos directamente desde la propia programación, el llenado de campos, el formato correcto y poder cambiar de quirófano una cirugía, bueno, pues son funciones que debemos de empezar a explotar, trabajar y hacer que nuestra parte de programación quirúrgica tenga un mejor funcionamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Básicamente ese es nuestro webinar del día de hoy con programación quirúrgica. Espero que estas novedades que están viendo y los formatos y demás sean de su agrado. Por ejemplo, si a ustedes les gusta este formato que diseñamos con este detalle de la programación, ahí ya 4 líneas con los detalles, lo pueden solicitar, no hay ningún problema. ¿Sí? Y si su programación ya tiene la pantalla, vamos, actual, no tiene todos estos elementos, bueno, pues hay que agendar y programar nuestra actualización. ¿De acuerdo? Y muy bien, me gustaría mucho oír sus comentarios. Por favor, quiten, todos los micrófonos están muteados. Si quieren habilitar su micrófono y alguien que quiera darnos algún comentario, encantados de la vida. ¿Algún comentario, chicos? Quedó muy claro todo, lo cual estaría padrísimo que todo el mundo haya entendido perfectamente, quede muy claro. Cari, yo no tengo micrófono, pero todo muy bien explicado. Muchas gracias. Al contrario, Cari, es un gusto, un placer, ¿no? Si alguien más falta de anotarse en el chat, eh, su nombre y el hospital del cual se comunica, bueno, me ayudaría mucho, ¿no? Aquí hay una pregunta de Kai. ¿El formato de consentimiento asignado en el catálogo de cirugías se imprimiría cuando se ingresa a un paciente con esa cirugía? Sí, para eso hicimos esa opción, para que se imprima. Y es con un botón extra. Ya ves que tenemos un botón de consentimientos, pero eso es para buscar un consentimiento. Hay un botón especial que se llama consentimiento particular. Y ese consentimiento, cuando le das un clic, el sistema ya sabe qué consentimiento imprimir, porque obviamente es el que está configurado en esa cirugía. Es un trabajo interesante, ¿no? Porque obviamente hay que ir y ligar cada consentimiento en cada cirugía, ¿no? Y con la ruta, digo, esto ya es un poco técnico, con la ruta del servidor. Te lo digo, Kai, porque ahorita yo hice la prueba y está en C. Obviamente, pues esos consentimientos no estarían en C, hay que poner la ruta del servidor. Espero contestar tu pregunta. ¿Y algún otro comentario que alguien guste hacer? Active su micrófono y adelante. Bueno, de momento conmigo todo se encuentra funcional de las funciones que mencionaron Ajá, y la verdad me parece excelente. O sea, me ha facilitado mucho el hecho de poder cambiar la cirugía de un quirófano a otro. ajá. Lo que sí me gustaría, bueno, se me haría una herramienta muy útil, sería si se pudiera cambiar, ahorita tengo activado para cambiarlas de fecha, pero al momento de cambiarlas de fecha, poder especificar a cuál quirófano mandar la cirugía, porque por ejemplo, si quiero cambiar una cirugía de hoy del quirófano 6 a otra fecha, pero en quirófano 7, eh, tengo que hacer movimientos aquí en la programación para dejar la cirugía en el mismo quirófano 6 a donde la quiero cambiar, a la fecha que la quiero cambiar para que también quede en el quirófano 6, porque de lo contrario no me lo permite. Correcto, correcto. Entonces es el cambio de fecha junto con el cambio de quirófano. Sí, estaría excelente porque sí, a veces sí me complica un poquito de que tengo que cambiar la fecha y tengo que hacer un rollo de movimientos aquí para dejarla en el mismo quirófano y poder hacer el cambio de fecha. Muy bien.
Buena opción, te prometo ya anotarlo para que y tratar de ponerlo en las eh, mejoras, obviamente, del sistema, ¿no? Muchas gracias. Pero No, todo hasta gracias a ahorita ti. eh, funcional de manera excelente. Muchas gracias. Y les digo, su formato, el formato de impresión y la programación, depende, les voy a mostrar muy rápido, es un poquito de dato técnico. Me voy a meter, a ver, creo que no estoy compartiendo, perdonen. Abrí, voy a compartir de nuevo, me voy a meter tantito a la base de datos. Esto, su formato va en combinación con la programación que nosotros hacemos ahí. Tenemos una programacióncita para que el formato y lo lea. Entonces, todos los elementos que aparecen en el reporte debemos ponerlos aquí que se gestionen o que se impriman, ¿no? Oye, la habitación en la que está, los rayos X, los hemoderivados, la patología, etcétera. E incluso por ahí ya me han hecho peticiones, ahorita que veo que por ahí hay alguien de Meet, ya me han hecho peticiones y muy probablemente vayamos a integrar algunas nuevas opciones dentro de la pantalla de programación quirúrgica para dar cumplimiento, para que realmente puedan olvidarse de sus, le voy a llamar yo así, de sus sábanas o de sus cuadernos y pues puedan trabajar ya todo directamente con el sistema y no tener un doble trabajo, ¿no? Recuerden que para dejar esas sábanas pues, no necesitan más que estar seguros de que está haciendo eso y que de Geo imprimamos el reporte que ustedes llenan tipo la sábana para que lo metan en un Lefor y de alguna manera tengan el soporte impreso de todo el trabajo que se está haciendo. ¿Hecho? Entonces yo me llevo la petición tuya, Aníbal, para parte de las mejoras o de la programación y con todo gusto, ¿no? Con todo gusto Muchas gracias. para hacerla. Les decía, va a haber algún campo extra, algún dato más que vamos a poner ahí, pero sobre todo la parte más importante es que ustedes queden claros que el hecho de poder agregar ya los catálogos desde la propia programación para que no pierdan tiempo y dejen registrar la información de manera correcta, nos va a ayudar muchísimo. Y ustedes digan si quieren que actualicemos o modifiquemos su formatito de impresión, ¿no? Este es el formatito, por ejemplo, de impresión, donde yo hago el diseño y aquí no va a haber problemas, agarramos un quinto renglón y aquí movemos esto y aquí abajito le agregamos otro dato o no sé, alguno que está en pantalla, pero el chiste es que su programación salga como ustedes la requieran. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien más que quiera compartir? Muy bien. Quizás la parte más tardada, dependiendo de qué tanto te falte de actualizaciones. Quizás la parte más tardada para tener la última versión es, cada caso es independiente. Y le digo esto porque en algunos que nos han pedido actualizaciones, algunos hospitales tienen varios meses sin actualizar o estamos varios meses desactualizados. Entonces es un poco más tardada la actualización porque tenemos que subir todos los cambios, no solamente lo de programación. ¿De acuerdo? Pero, vuelvo a repetir, si agendamos, programamos, pues creo que sin mayor problema podemos trabajar y trabajar de manera correcta. ¿Ok? Pues, al no haber más preguntas, muchísimas gracias por su participación y nos vemos el próximo jueves en otro webinar más de Geo. Les vuelvo a recordar, por favor, inscríbanse en el canal de YouTube. Esto es muy importante. El canal se va a cerrar. Les había dicho ya, voy a volver a copiar la liga al canal eh, aquí en nuestro chat. Ya estaba puesto, lo voy a volver a copiar. Inscríbanse al canal. El canal se va a cerrar, va a ser un grupo restringido, cerrado. Ahí todo el material lo pueden consultar. Así es que háganos el favor de inscribirse para que puedan gozar de todo este material el día que ustedes quieran y cuando quieran, ¿no? Para repasar la información y bueno, pues tener una capacitación de primer mano, ¿no? ¿Les parece bien? Gracias a todos
Gracias por su presencia y bueno, muy buena afluencia. Estuvimos alrededor de 30 gentes. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo jueves. Que tengan buen día.